Qué ganas de poder saber cómo se forma, cuáles son las características de quienes se van a convertir tarde o temprano en agresores sexuales y si hay dimensión en la agresión sexual o toda finalmente converge en una misma cosa, si hay diferentes patologías, si esto obedece también a agresiones que el agresor sexual a su vez experimentó, si esto tiene que ver con su niñez, si esto tiene que ver con una sociopatía que no le permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a tratar de acercarnos a responder algunas de estas preguntas y lo vamos a hacer de la mano con nuestra queridísima Carolina Ramírez, psicóloga. Caro, te agradecemos que nos permitas tratar de entender, porque yo no sé si entendamos, y menos si fuimos víctimas o si somos familia de víctimas en lo que tiene que ver con agresión sexual. Te agradezco que estés con nosotros. Marce, buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, todas las flores que me echas, ¿sí? Pues sí, vamos a tratar de clarificar un poco más este tema que pues está investigado pero no muy visibilizado, y que esto pues genera muchas confusiones y dificultad para entenderlo y abordarlo, ¿sí? ¿Todas las agresiones sexuales son iguales? Fíjate que en las áreas que se han ido estudiando con respecto del agresor o la agresora sexual, porque dentro de la estadística sí existe un porcentaje también de mujeres que se convierten en agresores sexuales. Sí hay clasificaciones o hay como tipificaciones en donde se habla de o la agresora sexual que tienden a ser como más seductores, que tienden a manejar más como hacer un caminito para poder tener esta acción de agresión sexual, que usualmente es la gente que vive este tipo de experiencias con niños o con jovencitos y jovencitas, y el agresor que se considera ya como el violador, en donde la conducta tiende a ser mucho más agresiva y como con abuso de poder, sí, como más explícito en conductas de agresión, de forzar, de acosar, de perseguir a la otra persona hasta que pues logra lo que la persona quiere sexualmente hablando. ¿Es una cuestión de dominio? Sí, yo creo que en ambas conductas o en ambas modos de hacer esta agresión sexual hay una cuestión de poder, ¿sí? Es una situación en donde hay un abuso de esta posición que puede ser real o no, de abusar de la posición de poder. ¿Hay algún daño neurológico? ¿Hay una mala conexión neuronal? ¿Hay falta de alguna sustancia de estas que generamos para luego experimentar, por ejemplo, placer o displacer? ¿Qué pasa con la conformación fisiológica del agresor sexual? Fíjate que, bueno, yo no he encontrado muchísima investigación todavía con respecto a lo mejor a teorías explicativas en la línea biológica, fisiológica, pero bueno, suponemos que en toda nuestra conducta hay procesos bioquímicos a nivel cerebral que van a afectar de una manera u otra o se van a ver afectados por las situaciones pues del cerebro, ¿sí? Sabemos que hay centros relacionados con el placer y que tienen que ver con la manera en que han sido estimulados o han sido de alguna manera trabajados a lo largo de nuestra vida y que pueden presentarse alteraciones, pero finalmente pues lo que es observable es la conducta, ¿sí? Y que puede haber estas alteraciones, pero creo que a veces eso cuando nos metemos demasiado, ¿no? Sí. Lo que tendemos es como a justificar. Claro. O surge una visión justificadora de que, bueno, es una cuestión bioquímica, es una cuestión fisiológica, pero la conducta es la conducta. Sí, pero hay alteraciones, por ejemplo, cuando hay alteraciones del lóbulo frontal y en función de la contención de la violencia. Sí se presenta. Como te digo, pues finalmente en todas las conductas hay una contraparte fisiológica, una parte que tiene que ver con el procesamiento que hacemos a nivel cerebral, a nivel bioquímico, pero bueno,
tiene que ver con la manera en que se maneja la conducta y que sí, en la situación del abordaje terapéutico con las personas que se consideran agresoras o agresores sexuales, pues en la mayor parte de los casos también se tiene que hacer una valoración para ver si requiere algún tipo de medicamento o si es porque tiende a haber conductas como compulsivas, sí, en donde se repite y se repite esta parte de no controlar o no dominar la conducta sexual. ¿Un agresor sexual es un sociópata? No está clasificado en la sociopatía, pero sí realmente pues es más una conducta que está encaminada pues a satisfacción sexual y que lo que están haciendo los agresores tiene que ver con cómo lo dirigen y a quién lo dirigen. ¿Sí? ¿Se puede predecir un comportamiento de esta naturaleza desde la niñez o la juventud? Fíjate que, bueno, ahí hay, cuando puede haber conductas más de tipo impulsivo, de hecho en las descripciones que se hacen de los agresores sexuales, se ve que hay conductas de falta de control. Sí, que de hecho es uno de los abordajes terapéuticos, el trabajar con el autocontrol. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar contigo, Caro, porque hay una larga lista de personajes públicos que han estado involucrados en delitos de esta naturaleza, ¿no? Y además personajes que se supone que tienen absolutamente todo como para tener una vida de mucha felicidad, de mucha prosperidad, ¿no? El caso de Harvey Weinstein, el de Bill Cosby, el de Jeffrey Epstein, el de tanta gente aquí en México, bueno, el famoso la red está de pedófilos en Puebla, donde hay algunos personajes que todavía están siendo señalados y van a tener que ser enjuiciados, o la situación está con Salgado Macedonio, que el que pretende ser gobernador de Guerrero, que ha experimentado dos denuncias de violación, y así nos podemos ir, ¿no? Y revisar que en el mundo de los deportes, en el mundo de los artistas, en el mundo de los políticos, vamos, que esto no entiende de diferencias ni de preparación. O sea, ¿qué pasa con ellos? Porque ellos finalmente, pues cuando se hace pública su conducta, pues lo pierden absolutamente todo. Vamos a revisar el tema cuando regresemos de la pausa comercial. Sí, claro que sí, man. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. El acoso callejero es un problema grave.
Carolina Ramírez, y estamos entonces tratando de entender qué es lo que sucede en la psique, en las emociones, en las personas que cometen actos de esta naturaleza, que son muchos, millones, y desgraciadamente muchos de ellos no se denuncian por muchas causas, por muchas razones, hasta por sentirse culpable la mujer, de acuerdo a este gobierno, a esta sociedad patriarcal que tenemos, de haber incitado a la agresión, porque así durante mucho tiempo lo hicieron creer, ¿no? De muy mala manera, pero además de una manera total y absolutamente errónea. Caro, estos personajes de la vida pública, ¿por qué no temen? ¿Por qué lo hacen? ¿Es también una demostración del poder que tienen por su dinero o por sus posiciones? Sí, mira, bueno, de hecho una de las características en las investigaciones que se han hecho de los agresores sexuales es que hay una falta de como conciencia, de empatía con las otras personas, que por eso es que muchas veces se habla de que hay también como características psicopáticas o sociopáticas, en donde la falta de consideración, la falta de observación de lo que está pasando con la otra persona, pues no genera los sentimientos de culpa que se requerirían para no actuar, para detenerse o para poder reparar en un momento dado. Esto que tú mencionas de la cuestión de la pues toda nuestra tradición totalmente patriarcal es lo que ha llevado a, y yo creo que muchos de estos personajes que son públicos, pero que también sabemos que hay muchos en lo privado, a considerar que tienen derecho y que pueden hacer este tipo de agresiones sobre mujeres, niños y niñas, sobre adolescentes, y que lo consideran como algo válido, ¿sí? Que están ahí para ellos y que viene una conducta de cosificación del otro. El otro es como un objeto, el otro es como una cosa a la que no se le confiere valor. Por tanto, el daño que se le puede estar haciendo no lo interpretan como tal. Y esto es parte de lo que lleva a hacer conductas donde se abusa del poder. ¿Sí? Y que se lo consideran como, pues yo tengo derecho a hacerlo. Pero además porque va de la mano también con el tema de la impunidad, Caro. Claro. Y que sabemos que no es solamente en nuestro país esta situación de la impunidad, pues yo creo que es en todo. Y que uno de los elementos que tal vez refuerza la impunidad es el que es muy difícil comprobar las conductas que se están haciendo y el daño que tiene la persona que es blanco de estas agresiones, y que entonces pues pueden perfectamente decir no es verdad y es como tu palabra contra la mía. Y si yo tengo más poder que tú y tengo pues a lo mejor influencias y tengo manera de pues que comprar a los demás, se hace. Y esto no solo en el ámbito legal, sino a mí me ha tocado escuchar gente en el área de la salud, médicos, psicólogas, que pues que también caen en esta parte de ser cómplices de estas conductas que refuerzan la impunidad. ¿Qué pasa en la vida emocional de una mujer que es agredida sexualmente? El daño es muy grande, ¿sí? Hay muchos estudios en donde pues se empieza a visibilizar cuáles son las consecuencias de vivir una agresión sexual, tanto en el caso de los niños y las niñas, porque sabemos que hay muchas personas adultas que refieren que en la etapa de la infancia y que vivieron algún tipo de agresión sexual, y que es hasta que son adultas o adultos que lo pueden externar. ¿Y qué es lo que aparece? Pues bueno, depende de la edad en la que se vive este tipo de agresión, depende, bueno, la frecuencia, quién es la persona que ejerce esta agresión sexual sobre ellos o ellas, que tiene que ver con que si es alguien cercano, alguien con quien tienen un vínculo, o si es una persona extraña. Aquí va a haber diferencias, pero el daño pues siempre está dado en tu autoconcepto, en tu autoestima, en la forma en que se vive la sexualidad, el acercamiento y el contacto con los demás, en donde se genera una profunda desconfianza, no solamente hacia el mundo, sino hacia sí misma o hacia sí mismo,
Las mujeres que han vivido agresiones sexuales pues pueden presentar depresión, reacciones de ansiedad muy fuertes. Se presenta también pues lo que es el síndrome del estrés postraumático, en donde viene una serie de manejos para enfrentar la experiencia tan fuerte, que puede ir desde una hipersexualización que conlleva pues una muy baja autoestima, un autoconcepto muy devaluado, o un temor continuo a tener cualquier acercamiento con los demás, pero también con la experiencia del placer, no solamente el placer sexual, sino cualquier tipo de situación que te vaya a generar placer, se vive como no tengo derecho, o se vive con mucho miedo. Uh-huh. Revelar que fuiste víctima de una agresión sexual, tanto hombres como mujeres, ¿alivia la carga de lo que significó la misma agresión? Sí, lo que sucede es que en toda la dinámica de la agresión sexual hay un elemento muy importante que es la amenaza, la seducción o la obligación de que guardes silencio, ¿sí? Uh-huh. Ya sea porque si lo abres te voy a hacer algo muy grave, o voy a ir contra tu familia, o voy a ir contra tus hermanitas, tus hermanitos, o tus hijas o tus hijos. Entonces el secreto es algo que constituye mucho del conflicto de las personas que viven agresión sexual, porque no lo puedes decir. Y la otra parte es que a veces pues no se les cree, y esto es algo pues bien fuerte, porque pues en la experiencia clínica yo creo que todas las personas que trabajamos en esta área nos damos cuenta que a veces te dicen, bueno, necesitamos un dictamen, y tú puedes utilizar todas las herramientas que hay para decir, la persona abrió este secreto, la persona lo está trabajando, y te dicen, compruébamelo. Y si pasó hace 15 años, ¿cómo te lo compruebo? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el poder hablarlo permite que la persona pueda empezar a resignificar la experiencia, pueda compartirlo, y la carga es diferente, y pueda darse cuenta, sobre todo, que es algo fundamental, que ella o él que vivieron agresión sexual no son responsables de esa conducta, porque viene, tú sabes, el mito de la provocación. Uh-huh. Por cómo ibas vestida, por cómo te acercaste a la persona, porque andabas en un lugar que no deberías de estar, porque tú ya sabes que los hombres así son, el mito de la sexualidad volcánica de los hombres, de que no lo pueden contener, o de que pues las mujeres, no puede ser que una mujer haya hecho esto con un jovencito, o con una niña o con un niño, ¿sí? Entonces, el poderlo hablar les permite empezar a trabajar en protegerse, en sanar lo que vivieron, y pues asumirlo como una experiencia en su vida, y poder manejar sus sentimientos de impotencia, de enojo, de tristeza, los deseos de venganza, que son parte muy frecuentes en la experiencia de las personas que viven agresiones sexuales. Uh-huh. Un agresor sexual se cura, se controla, puede ser socialmente una persona funcional. Sí, no tanto como que se cure, porque aquí más bien es que se tiene que rehabilitar, y la rehabilitación tiene que ver con asumir que lo que hizo no está bien y dañó a alguien, que tiene que ver con trabajar con la culpa reparadora. Sí, o sea, si lo que hiciste dañó a otra persona a la cual tú no tenías derecho de hacerle nada, hay veces que se dan cuenta, y como la culpa es muy alta, entonces no quieren asumir y aceptar que lo que ellos hicieron es un delito y es una acción que está destruyendo la integridad de alguien. Uh-huh. Por otro lado, tienen que trabajar con ubicar sus disparadores para llevar a cabo estas conductas, y buscar una manera adecuada de obtener gratificación sexual, porque muchas veces está totalmente conectado con el estrés, las tensiones, los problemas, el que tengo una descarga sexual y con eso me siento bien. Entonces no me importa con quién, ni cuántas veces, ni las maneras. Entonces todo esto se tiene que trabajar
para que pueda aprender a autocontrolarse y a buscar otras estrategias para descargar pues sus tensiones, sus conflictos y resolver sus problemas. Y aquí siempre es muy importante que la familia pues también participe. Ujú. Tú decías que los agresores sexuales son seductores, pero ¿qué otras características tienen el perfil de un agresor sexual, sea hombre o sea mujer? Sí, mira, en esta parte yo comentaba que, por ejemplo, comúnmente quienes hacen un abordaje de agresión sexual con niños, con adolescentes, ¿sí? Son personas que no actúan con una violencia explícita, más bien van haciendo todo el juego de seducción, así como de ir y te regalo cosas, te doy dulces, te invito a que veas algo bonito, y poco a poco van introduciendo este tipo de conductas relacionadas con la agresión, que puede ser desde tocamientos, puede ser de toda la parte del exhibicionismo, sí, del voyeurismo en las gentes, de que disfrutan de ver, de tocar, sí, y hasta llegar a una acción ya de penetración anal o genital. Y quienes se consideran que son más los violadores son gente que pueden seducir, pero terminan utilizando la fuerza y la agresión para llevar a cabo su agresión sexual. Sí, pues igualmente de grave y serio es en ambos casos, ¿no? Y más cuando están involucrados niños. Esta parte del abuso, de la agresión sexual contra niños, de los pedófilos, ay, es algo tan difícil de poder entender y aceptar, Caro. Y sin embargo es parte de la historia de la humanidad, no por ello menos grave. Exacto. Sí, el hecho de que se empiece a visibilizar mucho más todos estos eventos y que ya empieza a haber, pues, obviamente más estudios, empiezan a trabajarse más en herramientas para poder investigar todo lo que pasa con una persona que vive el abuso sexual desde pequeños, pues eso nos ha permitido darnos cuenta de más cosas, pero pues más que nada visibilizarlo, porque pues no es nuevo, sabemos que está también presente. Te perdimos, Caro. Las conductas del incesto en las familias, y que pues, hay historias familiares o investigaciones que se han hecho donde se te estamos perdiendo, Carito. Tenga relaciones sexuales o actividad sexual con los niños y las niñas. O sea, se repite pues la historia dentro de una familia si no se abre. Claro. Sí. Y además sí no es ni justificación ni es una regla, pero usualmente los agresores sexuales han vivido experiencias de agresión sexual cuando eran niños. Sí, por supuesto. Es como el que violenta físicamente a un menor, ¿no? Seguramente es porque él fue violentado. Sí, aprendes esa conducta, y esta parte de lo que sucede, una hipersexualización temprana en la que el cuerpo es el que ha sido totalmente violentado pero estimulado, y esto hace que pues haya un aprendizaje a vivir cuestiones sexuales desde muy pequeñitos sin que cognitivamente haya una comprensión de lo que se está viviendo. ¿Te parece que las instancias, las diversas instituciones que tendrían que abordar el tema lo han hecho bien? ¿Se ha avanzado? Yo creo que sí hay avances, pero me parece que todavía hay muchísimo que trabajar en las instancias, sobre todo a nivel legal. Desafortunadamente también en las instancias de recepción de quejas o en donde se tendría que canalizar y proteger al menor, caen en muchos de los mitos de la cuestión de la agresión sexual, de que no fue para tanto, de que no es como lo describen, que los niños no tienen la capacidad de describir lo que les pasó o de realmente saber lo que les pasó. No les creen, ¿sí? Y esto, hay algunos estudios que yo he revisado en donde dicen que es el 7% de los casos
cuando los niños dicen que han vivido algún tipo de agresión sexual, el 7% puede haber una distorsión y puede no haber sido tal cual o puede haber no sido cierto. Pero el resto, cuando un niño lo dice, Un créele. 93%. Claro, y cuando un niño lo dice es porque sucedió. Así es. Bueno, y pensar que los agresores sexuales están más cerca de lo que a veces queremos, ¿no? Porque Así es. finalmente los agresores sexuales, entrenadores deportivos, maestros o acompañantes de música, como un caso muy sonado en Saltillo que todavía se está revisando, pues gente de limpieza de las escuelas, están ahí cerquita. Y desgraciadamente, bueno, hay una lista de personas que han cometido delitos sexuales en el país, pero pues yo no sé qué tanto se revisa, qué tanto se coteja al momento, por ejemplo, de contratar a alguna persona. Se les estipula que deben de tener cartas de no antecedentes penales, pero luego en este país es fácil conseguir cualquier documento en el mercado negro que no necesariamente indique lo que tú viviste, el pasado que tú tuviste. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la defensa contra estos agresores sexuales? Sí, mira, yo creo que aquí es cuando la persona te dice que pasó algo, y sobre todo tratándose de niños, pero creo que también con jovencitas, jovencitos, con mujeres, sí es investigar profundamente y creer. O sea, algo pasó, ¿sí? En el caso de los niños puede haber una distorsión en el discurso, porque muchas cosas para los niños todavía no las pueden procesar, digamos, como más maduramente. Pero hay que investigar, no tomarlo como no es verdad, no es cierto, sino tenemos que investigar a la persona que está siendo acusada como agresor o agresora sexual, y esta parte de sus antecedentes, de si existen ya otras denuncias, o ya sean legales o no, pero que haya, pues sí, también la primita, también la mujer que tuvo anteriormente habla de violación conyugal, ¿sí? Y entonces realmente investigar y creer y no tomárselo como algo ligero. Y por otro lado, yo creo que se necesita mucha capacitación para el personal que trabaja directamente en instancias legales o instancias de salud, para realmente saber lo que esto implica y poder abordarlo. Muy bien. La preparación, Marce, para trabajar con el agresor sexual, porque trabajamos con las víctimas, pero no trabajamos con los agresores. Y entonces ahí tiene que haber una intervención que yo sé que es muy difícil, y en el ámbito de la salud mental es un área difícil, pero es algo que tenemos que hacer, porque si no continúa. Sin duda, Caro. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado presente en esta mesa donde analizamos el tema de los agresores sexuales. Tocó contigo hablarlo desde el punto de vista de la psicología. Vamos a platicar a continuación con Nancy Ortega desde el punto de vista de las leyes. Muchísimas gracias, Caro. Al contrario, Marce. Un abrazo. Un abrazo y mi cariño por siempre. Gracias, igualmente, mi Caro. Son las 9:41 minutos, 22 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar. ¿Qué dicen las leyes de los agresores sexuales? ¿Cuánto es la condena? ¿O depende de las características del delito, de la alevosía, la premeditación, la ventaja? ¿Qué está sucediendo en torno a ello? ¿Son nuestras leyes lo suficientemente robustas como para tratar de desmotivar que se presenten este tipo de delitos? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con este tema. Contextos. El programa líder en la radio hablada.
aunque sea tu marido, tú en ningún momento estás accediendo a tener relaciones sexuales. Cuando el padre de los hijos abusa sexualmente de ellos y la madre se da cuenta y no denuncia, ¿es también responsable? Depende, porque aquí cabemos de que por lo mejor también la mujer está cayendo o sea, que la mujer también está siendo violentada y por esta situación no denuncia. Esto no es justificable, ¿eh? Esto no estamos justificando, pero también puede ser un agravante porque de que ella esté viviendo un tipo de violencia y que por eso ella se esté callando. A lo mejor hay un tipo de miedo más fuerte a de que pues los vaya a asesinar o algo. Y por eso ella no denuncia. Cuando no existen este tipo de violencia hacia las mujeres, pues sí, claro que hay una complicidad. Ahora, ¿cuáles son las penas? O dependiendo del caso es la pena. ¿Cuál es dependiendo el caso, dependiendo el agravante, dependiendo el estado, dependiendo la edad también de la violación, del abuso, es que se marcan las penas, ¿sí? Pero desgraciadamente México es un país que tiene penas muy cortas, de aproximadamente 14 años por una violación, y pues tiene que ser una violación que se compruebe. Desgraciadamente somos un país con una alta tasa de violadores en las calles, con una alta tasa de casos no resueltos de violaciones, y este es el problema, pues te digo, más grande, ¿no? Las instancias, los ministerios públicos sin perspectiva de género, los centros de justicia hacia las mujeres sin la capacidad de tener pues más gente trabajando. Tienen muy poca gente y desgraciadamente mucha de la gente que está trabajando no está capacitada y está continuamente revictimizando a las mujeres. ¿Qué tendría que hacerse, Nancy, para que realmente tuviésemos y aspiráramos a que hubiera prevención? Híjole, pues tiene que haber mucha educación, mucha educación, un cambio de cultura totalmente, porque pues vivimos en un país totalmente machista, donde se cree que el cuerpo de las mujeres pues es de propiedad de los hombres, ¿no? O sea, tú vas pasando por la calle, lo vemos todos los días, vas pasando por la calle, se te quedan viendo, te chiflan, te piropean, desde ahí lo vemos que es muy difícil el cambio de cultura, es muy difícil que este tipo de cuestiones de violencia hacia las mujeres sean reconocidas, dejen de ser normalizadas, porque pues luego las exageradas somos nosotras, y tiene, aún así que haya muchísimas políticas públicas, muchísimas reformas, porque las hay, Marce, o sea, realmente todo esto existe. El problema es, como te digo, que las mujeres pues no denuncian porque no saben los derechos que ellas tienen, porque muchas veces tienen miedo. ¿Por qué? Porque en las instancias no se les trata correctamente, porque no hay perspectiva de género, porque pues nuestros gobiernos están totalmente desinteresados, todos los días utilizan el feminismo, utilizan a las mujeres como que, ay, sí, este es el gobierno de las mujeres y sí vamos a cambiar, y tienen sus lemas muy bonitos y todos, pero la realidad es completamente distinta. La realidad es que son muy pocas las aliadas que tenemos dentro de las instituciones. ¿Tú puedes denunciar por otra mujer que no se atreve a denunciar? No puedes. O sea, tú puedes acercarte con una mujer y decirle, en el caso, por ejemplo, estamos hablando específicamente de la violación, de los abusos sexuales. En estos casos tiene que ser la propia mujer la que tiene que denunciar. Cuando son menores de edad, obviamente, pues tiene que ser la mamá quien denuncia, el papá, porque pues también lo vamos a decir, también ha habido abusos a niños y niñas por parte de mujeres, en mucha más mínima cantidad, muchísima más mínima cantidad, pero sí los hay. Pero no, nada más en estos casos las mujeres son las que pueden denunciar. En casos de violencia de género, sí tú puedes llamar a la policía, si una mujer no está en peligro, sí puedes denunciar por ello. Pero en casos de violación o abuso sexual tiene que ser la propia mujer. No hay otra. Ahora, déjame preguntarte algo, Nancy. La posibilidad de que la mujer sea luego constantemente agredida sexualmente por un agresor que al ver
que hay una impunidad total y hay un miedo mayúsculo de la mujer, se aprovecha de la circunstancia, eso va agravando el delito. Claro. Sí, claro, totalmente. La ley tiene sus agravantes y esto pues hace que la pena en el momento en que se denuncie pues crezca. Claro, por supuesto. Pues tenemos por acá participación del auditorio, te mandan felicitar y bueno, también agradecen que estemos tocando el tema, que a pesar de que es un tema difícil, es un tema que hay que revisar siempre. Y bueno, pues esto que me parece sumamente conmovedor y que nos lo dicen. Gracias por la confianza. Dice, yo fui abusada sexualmente, nunca he reparado esa herida por más de que he tratado y siento que hay muchas mujeres que lo siguen siendo abusadas y me gustaría mucho que alguien pudiera ayudarlas, pero en serio. Este es el caso, Nancy, este es el caso que desgraciadamente está ahí. En Coahuila, les insisto en el dato porque creo que es muy importante, una mujer cada 24 horas denuncia ser víctima de violación, pero por cada denuncia hay que recordar que hay muchas que no denuncian. Hay muchos que no denuncian y muchas a las que les dicen que no tienen el caso de que denuncien, muchas a las que les dicen es que ya pasó mucho tiempo y no puedes denunciar. Y pues no, o sea, hay delitos que no prescriben, hay delitos que prescriben hasta mucho tiempo después. Tengo una chica que hace 8 meses le sucedió esto y en el Ministerio Público le dijeron que no, que ya no podía denunciar, cuando esto es totalmente falso, cuando todavía ellas pueden denunciar. Entonces a mí me parece pues muy triste, ¿no? Muy triste que a pesar de que se dice que somos que en Coahuila hay muchas leyes y que como te lo decía ahorita, sí las hay, sí hay muchas reformas, sí hay muchas políticas públicas, hay muchas cosas muy bonitas, pero la realidad a la hora de actuar es muy distinta. O sea, sí nos falta muchísima perspectiva de género, sí nos falta muchísimo interés por parte de las instituciones, sí nos falta muchísima más gente trabajando dentro de las instituciones con sueldos realmente pues dignos, porque realmente también les pagan pavas, o sea, por un trabajo muy, muy pesado, porque realmente trabajar con mujeres es muy pesado, trabajar con la violencia es muy pesado. Claro. ¿Qué opinas de la castración química contra los violadores? ¿Qué opino de la castración química? Pues, digo, al final de cuentas, o sea, el violador va a ser el violador. Yo creo que, pues sí, a mí por mí que se los conten, la verdad, o sea, por mí esa gente se debería o sea, merece lo peor. Pero pues realmente no sé si sea algo como que les vaya a dar miedo, que le dé miedo a un violador, porque si la cárcel no les da miedo, la castración, pues lo dudo mucho, la verdad. Muy bien. Bueno, recibe el saludo de Yami Cárdenas, de Tati Cisneros y bueno, de más personas que nos están haciendo el favor de seguir esta transmisión. Muchísimas gracias, Nancy. Yo sé que es apenas un esbozo, que este es un tema muy profundo, además con los daños y con las consecuencias secundarias que traen aparejado, tendríamos que dedicarle más tiempo de una manera más constante, porque sí hay que visibilizar, no permitamos, si ustedes nos están escuchando y son víctimas de algún agresor sexual, denúncienlo. Y siempre hay alguien que las escuche, siempre hay alguien que va a estar de su lado, siempre hay alguien que les va a creer. Muy bien. Nancy, muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias a ti, Marce. Me encantó saludarte. Igualmente. Cuídate mucho. Son las 9:57 minutos, 23 grados centígrados. Así estamos llegando al final de esta revisión del tema, los agresores sexuales, análisis desde la psicología y las leyes. Agradezco a todos y cada una de las personas que han participado con nosotros a través del muro de Facebook, a través de nuestro WhatsApp de Noticieros GREM, 8717361799. Ese se queda ahí. Le seguimos leyendo con muchísimo gusto y bueno, la invitación para que también continúe a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha, precisamente siguiendo los programas que todavía tenemos para usted. Diálogos con la historia, por ejemplo. Vamos a ir a la pausa, regresamos, escuchamos hoy ya mismo, ¿verdad? Vamos al editorial de Noticieros GREM y después continuamos con la programación de nuestra queridísima 91.1 QFM, la estación que te escucha. Editorial de Noticieros GREM. No a la opresión.
El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó